Eduardo nos va a hablar de algunas empresas incumplidas, porque ayer estuvimos en reunión, hay un porcentaje todavía ya bastante menor de medicamentos que no han podido llegar a centros de salud y hospitales, y es porque no los han entregado. Se hizo la licitación, se hicieron los contratos y hay empresas que no han entregado los medicamentos. Entonces, con toda transparencia en el quién es quién en la entrega de medicamentos, pues el día de hoy vamos a mostrar las empresas incumplidas. El día de hoy, el IMSS Bienestar arranca la segunda entrega de kits de medicamentos con abasto al 100%, garantizando la atención oportuna en todas nuestras unidades de atención. Recordemos que las rutas de la salud, siguiente por favor. Recordemos que las rutas de la salud son el mecanismo implementado por el Gobierno de México para garantizar que cada clínica y hospital del IMSS Bienestar cuente con los medicamentos necesarios para atender a nuestros pacientes. Esta red territorial que garantiza el abasto incluye camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos, así como el personal médico y administrativo en todo el país que arma, distribuye y entrega los kits, los paquetes de medicamentos. Recuerden que cada paquete de medicamento incluye todos los insumos para la salud que requiere una unidad médica por 30 días. Siguiente, por favor. El inicio de las rutas de salud ocurre mucho antes de la salida del camión. Durante muchos años en los centros de salud se utilizaban hasta 17 tratamientos distintos para una misma enfermedad, para una misma patología. Esto no era ni por ciencia ni por beneficio para los pacientes, sino por costumbre, por procesos a veces desordenados, por catálogos abiertos y una falta de guía común. Demasiadas opciones para unos y ninguna opción para todos. Hoy, bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, la adquisición de medicamentos se convierte en un ejercicio de selección adecuado, racional, científico, uniforme y justo, basado en los protocolos nacionales de atención médica que emite la Secretaría de Salud y en la más alta evidencia científica publicada. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, trabajando entre instituciones públicas, identificamos que los medicamentos adecuados con la evidencia científica y la experiencia clínica de nuestra institución. Con esta selección de medicamentos esenciales armamos un paquete, un kit que contiene 147 medicamentos y materiales de educación que cubre un mes de abasto garantizado en cada unidad. Luego llevamos esos kits a cada uno de los 23 estados del IMSS Bienestar, asegurando que el abasto llegue hasta las comunidades más apartadas. Siguiente, por favor. Los resultados durante la primera entrega de las rutas de la salud han sido muy importantes, yo diría paradigmáticos para nuestra institución. A partir del banderazo del 19 de agosto, en este mismo espacio de diálogo circular, distribuimos más de 28 millones de medicamentos en todo el país. Eso quiere decir que se abastecieron 8.061 centros de salud y 578 hospitales, y para ello entregamos 11.364 paquetes de medicamentos e insumos para la salud. En lugar de miles de medicamentos o de claves dispersas, estos paquetes garantizan que lo necesario nunca falte, pues desde el territorio ponemos en manos de nuestras médicas y médicos los medicamentos de la más alta evidencia, con un manejo uniforme y siempre equitativo. Siguiente, por favor. En seguimiento al compromiso de nuestra presidenta, a partir de ayer inició el segundo periodo de entrega de medicamentos a través de las rutas de salud para el mes de septiembre. Del 3 al 5 de septiembre realizamos la programación de las rutas, del 18 al 21 hicimos el picking y el embalaje en los almacenes estatales. El 21 de septiembre se llevó a cabo la carga de los vehículos y del 22 al 26 estaremos llegando a todos los rincones de nuestro país. Terminaremos el día viernes. Siguiente, por favor. A partir de esta semana podrán ver a lo largo y ancho de nuestro país las rutas de la salud en las unidades del IMSS Bienestar
En 5 días se abastecerán 8.342 centros de salud con 9.632 kits prearmados de medicamentos y materiales de curación. Este proceso se va a repetir la penúltima semana de cada mes, asegurando que cada clínica cuente con todo lo necesario para atender a la población con eficacia y organización. Siguiente. La mayor equidad a la que podemos aspirar los mexicanos es que para una misma enfermedad todas las personas reciban el mismo tratamiento y que ese sea el mejor. No importa si nuestros pacientes están en Tláhuac, en Chiapas o en la Sierra de Sonora. Lo que nos importa es que el tratamiento esté definido por su eficacia y seguridad y disponible mes con mes. Desde el 10 de septiembre, tras los primeros minutos de la tragedia del Puente de la Concordia, en el IMSS Bienestar hemos brindado atención oportuna y continua a las personas lesionadas. Hemos atendido a 47 pacientes en distintas unidades de salud. Asimismo, hemos concentrado a quienes presentan mayor gravedad en nuestra unidad especializada en atención a pacientes quemados en el Hospital Rubén Leñero. 3 personas continúan recibiendo atención en dicha unidad, lo cual cuentan con todos los insumos necesarios y la más alta calidad para atender a nuestros queridos pacientes. Expresamos, como siempre, nuestra solidaridad con las familias afectadas y reconocemos a las y los profesionales de salud que trabajan de manera permanente para brindar la mejor atención en los servicios públicos de salud de nuestro país. Que afortunadamente sí han llegado muchos más insumos y medicamentos al sector en los últimos meses. Solo en este mes de agosto que terminó, que es el corte completo que tenemos por mes, se recibieron casi 2,5 veces más medicamentos que los que se recibieron en mayo. Recibimos casi 186 millones de piezas de medicamentos, insumos, material de curación de todo tipo, que es 138% más que los 78 millones que se recibieron en mayo. Siguiente. Aquí pueden ver cómo mes con mes se ha venido incrementando el número de medicamentos que llegan al sector, 97 para ser exacto al sector y 107 que estaban en proceso de entrega para este mes de septiembre terminar aún más arriba que el mes pasado. Siguiente. Esto se ha traducido a que en el sector salud, particularmente en las 3 instituciones grandes que lo integran, el Seguro Social, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, tenemos ya un nivel muy cercano al 100% de abasto. Pero lo que nos queda por avanzar está principalmente asociado, y es lo que queremos mostrarles hoy, al incumplimiento de proveedores. Compañías, algunas nacionales, muchas extranjeras, que adquirieron compromisos cuando licitamos, cuando hicimos contratos, de entregarle a los pacientes mexicanos medicamentos e insumos de manera recurrente, que a la fecha no han cumplido ese compromiso a cabalidad. Por eso en el IMSS estamos ya 97% de abasto, igual en el ISSSTE, ese 3% que queda es el incumplimiento, y en el IMSS Bienestar tenemos un incumplimiento aún mayor. Estamos mucho mejor que hace algunos meses en 92% de abasto, 96% en oncológicos en particular del IMSS Bienestar, pero tenemos todavía que seguir empujando para que la proveeduría, las compañías farmacéuticas nos entreguen lo que nos falta. ¿Sí? Los principales proveedores de medicamentos que no nos han entregado, en orden de cuánto han incumplido su contrato. Algunos tienen poquitas piezas, pero son importantes, y otros tienen cantidades muy grandes. Tenemos proveedores como BioX Integral que no han entregado una sola pieza de lo que les ha pedido, 100% de incumplimiento. Laboratorios como Productos Farmacéuticos Herral que han incumplido el 87% de lo que les hemos pedido, es decir, les hemos pedido 170,000 piezas y han incumplido prácticamente 150,000 de ellas. Comercializadora y distribuidora de consumibles médicos, 83% de incumplimiento. Comercializadora USIN, 83% de incumplimiento. Y vean esta, por ejemplo, Abastecedora Higiénica de Sonora. Les hemos pedido 3 millones de piezas y no han entregado de esas 2.4 millones. Si ustedes ven los números importantes de que el sector requiere 180 millones de medicamentos al mes, pues que alguien no entregue 2,5 millones, sí te hace la diferencia entre que haya abasto en ciertos lugares y otros no. Tenemos compañías también como Global Business Group, Médica Polaris, Labco, Soluciones Médicas, vean esta, 75% de incumplimiento y no han entregado casi 4 millones de piezas. Discalab, Grupo Médico Castro Díaz, que ha incumplido 2.2 millones de medicamentos,
Gelfarma, que es un importante que tiene medicamentos de especialidad, que ha incumplido el 67%, 108,000 piezas incumplidas de medicamentos de alta especialidad. Tenemos otro proveedor que es el de mayor incumplimiento en número de piezas, que es Puerta del Sol Capital. Ellos se comprometieron a darnos gasas, por ejemplo, en muchos estados y han incumplido casi 14 millones de piezas de las 21 que se les han pedido. Tenemos también proveedores como Medical Recovery con 66% de incumplimiento, Son Pharma con 63% de incumplimiento, Maderí con 63% de incumplimiento, Sanabri 63% de incumplimiento, Esterifarma 61% de incumplimiento, Grupo Farmacéutico Total Pharma 61% de incumplimiento. Siguiente. Son compañías que ustedes pueden ver, no han entregado ni la mitad de lo que les hemos pedido como sector, aunque hace 4 meses les dimos contratos. Esto no es algo que nos hayan incumplido en el último mes, sino desde junio, julio, agosto, ahora septiembre no han cumplido. IMSS Bienestar, por ejemplo, requiere 150,000 piezas de oncológicos cada mes. Si una empresa de oncológicos te incumple 56,000 piezas, mete en problema a todos los pacientes mexicanos. Comenzamos las obras de la unidad de medicina familiar en San Buenaventura, Coahuila. Esta fue muy bien recibida por trabajadoras, trabajadores, sobre todo maestras y maestros del estado de Coahuila. También comenzamos las obras de ampliación y remodelación de la unidad de medicina familiar en Guelatao, Oaxaca, y también en Oaxaca iniciamos obras de ampliación y remodelación en San Pedro Tapanatepec y en Huautla de Jiménez. Es decir, comenzamos obras en Coahuila y 3 en Oaxaca. Son una nueva unidad de medicina familiar y ampliaciones y remodelaciones de 3 unidades de medicina familiar en Oaxaca. Estamos impulsando un plan de cirugía robótica muy importante en el ISSSTE. Se va a fortalecer mucho la infraestructura de medicina robótica en el ISSSTE. Esta cirugía robótica es controlada al 100% por la cirujana o el cirujano que es responsable de la operación. Consiste en el manejo de una consola que tiene palancas, tiene pedales y brazos robóticos que sostienen al mismo tiempo los instrumentos de operación y la cámara de video. Entre las ventajas que tiene la cirugía robótica se encuentran que son incisiones más pequeñas, con mucho menos sangrado, menos dolor, una recuperación mucho más pronta, alta hospitalaria más rápida. De hecho, hay operaciones en las que el paciente de tardar un mes en recuperación pasa a recuperarse en una semana. Esto nos permite tener camas disponibles más rápidamente, menos tiempos de incapacidades, disposición de espacio para otros pacientes y también la cirugía robótica permite más precisión en zonas difíciles de operación. El robot Da Vinci. Ahora vamos a tener también otro en el Hospital Regional de Torreón, otro en el Hospital General de Saltillo, también en el Hospital General de León, Guanajuato, en el Hospital Regional 1 de Octubre y en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. Vamos a pasar de 1 robot a 6 robots en distintos puntos y regiones del país que nos van a permitir pues abarcar prácticamente las distintas regiones del país y atender con estos instrumentos a los pacientes que lo requieran. Todas las cirugías que se van a realizar son oncológicas y sobre todo en los siguientes temas: riñón, esófago, vejiga, próstata y también atenciones de carácter ginecológico. Y se trata del aseguramiento de paisanas y paisanos que viven en los Estados Unidos al Seguro Social.
y se había hecho una pregunta en particular sobre las posibilidades de hacer telemedicina por Nancy Rodríguez, que bueno, está por acá. Entonces, a pocos años, desde 2021, iniciamos este proceso de aseguramiento de mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos, que viven y trabajan en los Estados Unidos, a través de la modalidad de persona trabajadora independiente. Esta modalidad en donde el trabajador o la trabajadora paga la parte proporcional tanto de la cuota obrera como de la patronal. Pero ¿cuál es la diferencia de cómo se hacía antes en el Seguro Social, incluso con el seguro de salud para la familia? Que es un aseguramiento individual al régimen obligatorio con todos sus beneficios, es decir, todos los seguros y además con la posibilidad de asegurar a los beneficiarios, es decir, a los familiares que siguen viviendo aquí en México. El salario diario con el que se registran es de 389 pesos como un salario base, es un poquito más alto que el programa de personas trabajadoras independientes en México. Sigue, por favor. El proceso de afiliación es muy sencillo, se ingresa a la página del IMSS, al área donde dice persona trabajadora independiente o PTI, y solamente con el CURP y un número o un correo de contacto se puede iniciar y en 5 minutos se hace el aseguramiento. Ahí mismo se agregan a los beneficiarios y se selecciona el medio de pago, porque algo que hemos aprendido con nuestros paisanos y paisanas es que nos pedían poder hacerlo de manera mensual, como es regular en nuestro país, pero también pagar semestral o incluso anualmente, querer pagar todo el aseguramiento por adelantado. Es el aseguramiento de toda la cobertura, es decir, el seguro de enfermedades y maternidad, la atención médica, el de riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro y guarderías, y sobre todo la parte de la pensión, que es tan importante para quienes tienen pensado volver a México al final de su vida laboral y ya pensionarse aquí. A través del app de Finabien se realiza el pago de las cuotas del IMSS con comisiones muy bajas de 50 pesos y $2.99 por autorremesa. También ahí estamos trabajando con Finabien para poder difundir el método de pago. Es la orientación telefónica que tiene el IMSS. ¿De qué se trata la orientación telefónica? Es tal cual un teléfono, el 800-222-2668, al que se llama y se puede hablar con un médico, con una médica general que orienta para diferentes cuestiones, desde manifestaciones clínicas de la enfermedad, una persona que recibió consulta, recibió tratamiento, pero no está observando mejoría o continúan sus síntomas, temas de aplicaciones de vacunas, curaciones y retiro de puntos, asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, efectos adversos de un medicamento, también salud mental. Y es una orientación general, no es una consulta en sí, pero es una orientación. ¿Cuáles son las sanciones que van a recibir estas empresas que están incumpliendo con los contratos y cómo prevenir que en futuras ocasiones esto continúe? Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos, si no cumplen se inhabilitan las empresas, ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleva el contrato. ¿Cuándo se prevé que comience esta tercera etapa o tercera entrega en las rutas de la salud? Y sí, más bien, ¿cuándo comenzaría esta tercera etapa? La primera fue el 19 de agosto, ahí se dio el banderazo de salida. Para la atención primaria, más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar en todo el país, con excepción de los estados que no están incorporados al IMSS Bienestar. ¿Qué estados son? En Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, ¿cuál me falta? Coahuila, Durango, bueno, Yucatán, pero Yucatán se incorpora ya a finales de este año. Con excepción de esos estados, porque el otro día salía que era mentira lo que decíamos, que porque en Jalisco no había medicamentos. La entrega de medicamentos en Jalisco le corresponde al estado de Jalisco, al gobierno del estado, perdón.
Sí. Entonces, son 147 medicamentos de primer nivel que se entregan cada mes. Ya hubo una primera entrega y ahora viene la segunda entrega. Después del primer nivel se va al segundo nivel y así cada mes. Este programa de orientación de la salud por parte del IMSS, preguntar si todas las personas están o podemos acceder a esa línea telefónica de consulta como primer nivel, o si hay algún requisito especial para las personas derechohabientes. Adelante, señor. Sí, no, todas las personas pueden llamar. Generalmente hablan los derechohabientes porque además de la orientación médica telefónica, se tiene otro tipo de orientación sobre procesos en el IMSS, de trámites. Pero hemos enfocado mucho más al equipo a la orientación médica telefónica. Entonces, efectivamente, cualquier persona puede llamar. Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre esta incidencia que se dio del aumento de sarampión. Se dice que incluso ha sido por la falta o de una baja cobertura de la vacuna, y que de ahí, bueno, pues el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud de insistir en las coberturas y de incrementarlas al 95%. ¿Esto ocurre o no ha sido esto? Sí, lo he mencionado con anterioridad, que nuestra meta es llegar al 95% de la vacunación. Hay que hacer una diferenciación por edades. Lo que pasa es que durante el periodo de la pandemia de COVID-19, los niños no acudieron a vacunarse en la misma forma en que ocurría normalmente. Entonces, en ellos estaba más baja la vacunación. Actualmente esos niños han crecido y entonces son los niños que tenemos que vacunar en forma más importante. La vacuna se aplica a los 6 meses, estamos aplicándola a los 6 meses, normalmente se aplicaba a los 12 y 18 meses y después había que poner una segunda dosis a los 6 años de edad. Entonces estamos empatando todo eso. Actualmente tenemos aproximadamente ya el 87% de vacunación, pero necesitamos llegar al 95% de vacunación. Y se ha avanzado en forma importante, se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes este año en forma importante, y hemos logrado contener los brotes que ha habido fundamentalmente en el estado de Chihuahua, en donde todavía tenemos trabajadores migrantes que tenemos que vacunar. Les recuerdo que el brote nos llegó de importación, llegó de Texas fundamentalmente, y la vacunación no puede ser forzosa, tenemos que apelar a que la gente acuda a vacunarse, y entonces ocurrió en poblaciones que habían visitado Texas y regresaron, y por eso está confinado en forma más importante en Chihuahua. Sí, de hecho, precisamente uno de los insumos, varios de los insumos que vienen en este paquete de las 147 claves es insulina. Particularmente se ha incrementado mucho el abasto de insulina glargina en el sector, porque independientemente de pues que se esté entregando, también dentro del sector estamos migrando hacia alternativas mucho más modernas para la población, pasar de la insulina humana a insulina glargina y otro tipo de presentaciones. Pero está incluido en estas 147 claves, tenemos proveeduría de glargina sin problema. En términos de vehículos, de hecho sí incrementamos ligeramente comparado con el saque que tuvimos el 19 de agosto, de la primera etapa. Si no me equivoco, subimos como 25 vehículos y tenemos la posibilidad de seguir incrementando como 40 a 50 vehículos adicionales dentro de los contratos que tenemos. Pero hasta ahora, dentro de lo que ha programado el IMSS Bienestar, afortunadamente estamos logrando cubrir en una semana las 8,000, un poco más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar y los más de 600 hospitales también en una sola semana posterior a la del primer nivel, con los vehículos y la flotilla de personal que tenemos.
Esto afectaría la relación con Colombia en el sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M19. Nunca fui miembro del M19. Bueno, pues él insiste en llamarla, y también por otra parte, en donde pues se dice que ha hecho un uso político para no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia. La comisión que manda a Estados Unidos, bueno, su personal, no sé cómo llamarlo, a Nuevo León por el tema del gusano barrenador. Este envío de inspectores pues contrasta un poco con lo que dijo usted, que ya se estaba viendo por parte de Agricultura un proceso de negociación y de descartar un riesgo inminente para Estados Unidos, y sin embargo, bueno, está este equipo aquí dejando entender que bueno, pues sí hay un riesgo pues para el ganado. No es el equipo que estaba desde antes. No es nuevo. Hay un equipo de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos que vino a revisar cuáles son las condiciones para la contención del gusano y la atención de aquellos animales que están contaminados. Entonces, tiene que emitir muy pronto ya sus recomendaciones o su conclusión de esta visita. Sí se encontró un caso en Nuevo León, ya se manifestó la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y se están tomando más medidas para poder pues controlar que no llegue al norte del país esta plaga. Entonces, va muy adelantado el acuerdo. Okay. Y ya nada más, Presidenta, sobre la violencia que se está viendo en las escuelas. Ayer pues estará enterada de este tema en el Colegio de Ciencias Humanidades. Muy doloroso, la verdad. Soy egresada además del CCH Sur. CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de pues, la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar. Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada, o hay que analizar en particular el caso, por qué se dio, cuál era la condición de este estudiante que agrede, para poder pues hablar un poco de la situación en las escuelas. De todas maneras, es importante que sepan que la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene un programa junto con el programa de por la paz y contra las adicciones, de trabajo permanente con las escuelas de media superior, con las preparatorias. Tiene que ver con actividades colectivas que permitan pues fomentar el diálogo y las actividades de paz dentro de las escuelas. Presidenta, en días recientes el INPA hizo un reconocimiento a la excelencia de proyectos a nivel internacional. Y en esta ocasión, en su 24 aniversario de esta asociación que reconoce proyectos a nivel internacional, le tocó a Dos Bocas dentro de 152 proyectos. Este sería la segunda obra reconocida a nivel mundial. ¿Cómo creen que estén los conservadores? Cuando le dieron el premio al AIFA, estaban enojadísimos. A ver, pon las fotos. ¿Por qué no pones el nombre completo del premio? Fue en tercer lugar como uno de los mejores proyectos de infraestructura del mundo mundial. La refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, construida en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Cuál es el mensaje que le da a la derecha, a los medios, que finalmente pues, se opusieron siempre al proyecto de Andrés Manuel, cuando él dijo en la campaña lo que iba… No, pero además dicen mentiras, de que no opera, que no produce ni un
Así dijo Krause, ¿no?, hace poco, que no produce ni un barril, que, en fin, está funcionando muy bien la refinería y de hecho creo que la Secretaría de Energía va a hacer una visita para que puedan irla a visitar. Es una obra impresionante, extraordinaria, muy, muy imponente. Y además, pues está funcionando. Y además le acaban de dar un premio internacional. A ver si me das el nombre del premio exactamente. Ahí está. Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025. ¿Y qué organización lo da? El INPA. Así se llama. Dice que el reconocimiento entregado destaca la excelencia en la planeación y ejecución de proyectos globales. Pero nada más la organización tal cual. Así se llama, Premio Internacional de la Excelencia en Proyectos. En Alemania, ¿no? Sí. Ay, no más. Pero la radio francesa reconoce el proyecto de sacar de la pobreza a más de 12 millones de mexicanos y dice que es un proyecto que obviamente empezó Andrés Manuel y que también le hacen el reconocimiento suyo. Ayer el Fondo Monetario Internacional, que ya lo habíamos comentado, pues de tener una perspectiva de crecimiento para el país de 0 y fracción por ciento, pasa al 1%. El Estado galo no es los medios en México que dicen que no va a crecer el país y que al contrario quisieran que le fuera mal al país. ¿Cuál es el mensaje que le da a Europa, sobre todo, que pues son países avanzados y que supuestamente pues tienen la mejor estructura de crecimiento? Pues más bien al pueblo de México, ¿no? La transformación da resultados positivos. Son, desde los distintos análisis, 3 acciones fundamentales que permitieron, o políticas, la disminución de la pobreza histórica. 13.5 millones de mexicanos y mexicanas. Y aunque evidentemente no queremos que haya una sola familia en pobreza en nuestro país, estamos en el nivel más bajo de pobreza, por lo pronto desde que se mide, e incluso se puede hablar de la historia de México. Y además algo muy importante, esto se logró distribuyendo la riqueza, porque la desigualdad disminuyó. De haber sido uno de los países más desiguales del planeta, si no es que el más desigual, hoy somos el segundo país menos desigual del continente, después de Canadá. Son 3 políticas muy importantes. Primero, el aumento al salario mínimo. 36 años sin aumentar en términos reales el salario. 36 años. Y en 7 años, 135% de aumento en términos reales. Eso distribuye la riqueza, porque la riqueza que se genera con el trabajo pues no queda concentrada, sino que se distribuye al trabajador. Y vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Hoy el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. Cuando terminemos el sexenio, va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. Ese es el compromiso que hice yo con el pueblo de México. Entonces, cada año tiene que seguir aumentando. Lo segundo son los programas de bienestar, que no solamente dan un derecho de manera directa, sin intermediarios, a las personas, sino que permiten que haya flujo en el mercado interno para poder potenciar la economía. Eso es cuando decimos que hay una teoría, como parte de la teoría neoliberal, que dice que hay que regar arriba para que llegue abajo. Es teoría, está escrita. Y nosotros pensamos lo contrario, hay que regar abajo para que florezca
la economía. Y eso es lo que hacemos con los programas de bienestar. Se riega desde abajo, se da apoyo directo a la gente y eso potencia el mercado interno. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera es la recuperación de la capacidad del Estado mexicano de hacer obra pública, estratégica, que potencie la inversión privada. El Tren Maya, el Interoceánico, el AIFA, la refinería, que dejaron de hacerse por 36 años, más carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces, es un modelo distinto, modelo económico, político, social y digo yo de dignidad, porque además recupera la dignidad del pueblo de México, porque está sustentado en eso, en la riqueza cultural de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Entonces, eso es lo que sacó a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. ¿Cómo se llevan a cabo las reuniones de seguridad, donde también participan, pues todos los gobernadores deberían participar, sé que no vienen todos, y los funcionarios encargados de la seguridad del país, como es la Marina, la Sedena, Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Ciudadana? Se lo pregunto, Presidenta, porque en Puebla, que gobierna Alejandro Armenta, el alcalde Fidel Flores Concha y su jefe de la Policía Municipal, Juan Carlos Aguilar Zárate, en la Alcaldía Oriental, cometen ilícitos, se les acusa, está ya publicado, con desvío de fondos públicos, altos salarios a sus subordinados, además del aumento de robo a transportistas y supuesta venta de estupefacientes. El caldo de cultivo de la corrupción en México se encuentra en los municipios, porque son gente que llegó con una mano adelante y otra atrás, como decimos en mi pueblo, y que llegan y encuentran unas arcas del municipio y piensan que son de ellos y al final del día pues es un dinero del pueblo, que sin embargo esas actitudes y ese, digamos, actuar de estos funcionarios a nivel alcaldes, pues dañan el proyecto de la 4T porque piensan que todos están dentro del mismo costal. No puedes generalizar, eso es lo primero. Hay muchos presidentes y presidentas municipales muy buenos, buenísimos, que están dedicados al trabajo con la gente, son honestos. Y si hay alguno que no lo hace, pues tiene que haber la denuncia y la investigación. En el caso que planteas, pues que lo revise el Gabinete de Seguridad si es que hay alguna, o la propia secretaria de Anticorrupción, para ver si en efecto hay algún comportamiento, algún ilícito que pueda visualizarse para poder investigar. Sí. Cualquier mujer que sea víctima de violencia, llamen al asterisco 79, ¿verdad? Asterisco 079, opción 1. No solamente son compañeras y compañeros que, principalmente mujeres, que responden al teléfono, sino que es un protocolo que tenemos desde institutos de mujeres o secretarías de mujeres o fiscalías, o de inmediato las compañeras que están contestando el teléfono se comunican y hay un protocolo por si no vuelven a llamar o no saben qué pasó, desde el 079 se les busca para poder saber cómo van. Entonces, que llamen aquí, que vayan a los centros libres para mujeres que estamos instalando en todos los municipios del país, y en este caso en particular entiendo que ya Citlali lo atendió, pero de todas maneras, si no, que pueda hablar con ella. Hay permisos, o sea, bueno, yo fui alcaldesa de Tlalpan. Tlalpan tiene asignadas 4 garzas, se llaman, de pozos, porque hay zonas de Tlalpan en donde el agua solo llega con pipa, porque no hay suficientes ductos para llevar el agua, particularmente en asentamientos. Entonces, Tlalpan tiene pipas o contrata pipas con los ejidatarios de algunos ejidos de Tlalpan, y hay permiso de la Comisión del Sistema de Aguas, en el caso de la Ciudad de México, para poder cargar pipas y llevarlas a la gente. Entonces, eso per se no es ilegal,
Sería ilegal si se estuviera haciendo sin permiso. Pero Entonces hay que ver el caso de Naucalpan. ¿Se pueden vender? ¿Se pueden vender? Sí, se pueden vender. Puede haber una cuota por transporte de pipas. Cada municipio lo determina. No, digamos, el agua es gratuita, pero el transporte se puede cobrar. En este caso de los proveedores de medicamentos oncológicos que han pues revelado aquí que tienen estos retrasos, preguntarles si habría un tipo de colusión, si estarían investigando ya si hay una intencionalidad de ocultar estos medicamentos. Se lo pregunto porque el sexenio pasado pues incluso se denominó cártel de las medicinas a estas pues 10 farmacéuticos, o más bien 10 coyotes, porque eran en realidad intermediarios relacionados con políticos del PRIAN y también con medios de comunicación como el caso Latinus y Roberto Madrazo, que pues se habían coludido para justamente ocultar las medicinas. Y en todo caso, si se localiza que hay algún tipo de evidencia al respecto, si se presentarían denuncias penales, porque esto pues claramente sería delitos contra la salud. Sí, Raquel también está haciendo la investigación, ha estado dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos. Y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal. Hemos encontrado varios temas, también le voy a pedir a Raquel, relacionado con los oncológicos. Se ha puesto mucho orden porque, como bien mencionó Eduardo, y eso es gracias al doctor Kersenovich, se hicieron grupos de médicos especialistas sobre hipertensión, por ejemplo. ¿Qué medicamentos debe darse a alguien que es hipertenso con estas características? Y entonces dice, bueno, pues son estos medicamentos. Y esos son los medicamentos que se compran, porque se acostumbraba que llegaba la farmacéutica directo al centro de salud a convencer a un médico o a un director o a algún hospital de qué será el mejor medicamento posible y por haber, a veces incluso con colusión con algún servidor público en el sistema de salud, y se pedía ese medicamento que en realidad era 7 veces más caro y que daba exactamente los mismos resultados o menos resultados que otro. En el caso de los oncológicos igual, o incluso hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud o de Birmex o de las instituciones que se venden en la farmacia de enfrente. Entonces, con COFEPRIS estamos haciendo una investigación muy profunda de toda esta situación que encontramos, que ya, de hecho, ya se había limpiado una parte, pero que todavía, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la solicitud de los oncológicos, de pronto decían, se llevaban los medicamentos y a los 3 días se decía, es que hace falta medicamento. Pero ya se acaba de llevarse 3 días. Pero lo que más nos importa es que el impacto que genera que existan 17 tipos de antihipertensivos diferentes es que se trata la hipertensión de 17 formas diferentes. Por eso es de vital importancia, yo diría, es una política muy estratégica la que hizo la Secretaría de Salud con la publicación de los PRONAM, porque hoy en el catálogo de medicamentos del IMSS Bienestar no hay 17 antihipertensivos, están los 2 que están descritos en el PRONAM y que son los mejores para tratar esta enfermedad. Haber 17 antihipertensivos también genera mucha variabilidad terapéutica y esa es probablemente una de las razones por la cual en nuestro país teníamos tan poco control de pacientes con metas de presión arterial. Ahora estamos tratando a los pacientes con hipertensión con la mejor evidencia científica y no con 17, sino con los que identifica la Secretaría de Salud en base a la evidencia. Lo mismo ocurría en los demás grupos terapéuticos, en diabetes, en enfermedades reumatológicas y por supuesto que también ocurría en la atención de los padecimientos oncológicos.
Los medicamentos oncológicos son medicamentos caros. El promedio de facturación de un medicamento oncológico es de aproximadamente 14,000 pesos. Entonces hay una enorme presión de los sectores comerciales por posicionar medicamentos, no siempre con la evidencia suficiente, y que el sector público los adquiera y los utilice de forma irracional. La Secretaría de Salud también ya publicó una lista de medicamentos esenciales oncológicos, aquellos medicamentos que aseguran que todos los pacientes reciban el mismo tratamiento. En medicina no existe en la práctica médica la libertad de cátedra. El médico no puede tratar las enfermedades como quiera. Debe de tratar las enfermedades como dice la evidencia que se tratan estas patologías. Y esa evidencia es la que nos aporta la Secretaría de Salud. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que tratemos a todos los hipertensos de una forma homogénea, basada en ciencia, y también a todos los pacientes oncológicos. Que todos los niños que tengan una leucemia puedan tener la tranquilidad, sus familiares, de que está recibiendo el mejor protocolo descrito y el más actualizado, que es el que se está entregando en las rutas de la salud y el que soporta la evidencia la Secretaría de Salud. Con Mancera, que había estado, se contrataba todo y hasta la farmacia estaba concesionada. Entonces, quien más protesta, bueno, ¿qué pasaba si nada más? Porque uno diría, bueno, pues son dos empresas, pero dan buen servicio. No, el problema es que los precios eran altísimos, porque como son 2 o 3 empresas las que se dedicaban a eso, pues no había competencia y se ponían de acuerdo en cuánto iban a cobrar. Pues lo que se ha estado buscando pues es que haya competencia y que le compres directo al que fabrica el medicamento o su representante legal si es medicamento importado, y en todo caso la distribución una parte la hace Birmex y otra parte, si todavía no tiene todas sus capacidades, pues se contrata, pero ya es distinto porque ya hay mucho mayor competencia. Eso ha permitido ir disminuyendo los costos. ¿Quiénes son los que hacen todas las campañas? Pues estas empresas, que ya no se ven beneficiadas con todo esto, incluso las famosas centrales de mezcla, ¿no? El cambio climático requiere de una respuesta global. El cambio climático es el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. ¿Por qué se da el cambio climático? Porque hay moléculas de dióxido de carbono, metano y otros compuestos que han aumentado su presencia en la atmósfera terrestre. Y lo que ocurre con los rayos, digamos, del sol, cuando llegan a la superficie, pues una parte es de vuelta y otra parte sale. ¿Qué es lo que hace que regresen estos compuestos, estas moléculas de dióxido de carbono? Si no hubiera estas moléculas, no habría vida en la Tierra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el consumo excesivo de combustibles fósiles, pues ahora hay más presencia de estas moléculas. Y su vida en la atmósfera es como de 100 años, 200 años, 300 años. Entonces no es que se emitan ahora y mañana desaparecen, sino que permanecen ahí. Para poder disminuir la temperatura a la que ya avanzó el planeta, pues tiene que haber un esfuerzo de todos los países. Supongamos que México deja de consumir en este momento todos los combustibles fósiles, pues nosotros contribuimos al cambio climático en 1.8%. China contribuye con 40%, Estados Unidos contribuye con 20 y tantos %. Entonces, tiene que ser un esfuerzo compartido de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los países. ¿Qué es lo que más produce el CO2? Dos causas. La primera es la generación de electricidad por combustibles fósiles y la otra es el transporte. Pero el transporte es principalmente el transporte terrestre. El transporte por aviación, en mis épocas, no sé ahora, pero digo en mis épocas cuando estudiaba yo este tema, pues era alrededor del 5% de todo el transporte. No sé los aviones privados en cuánto contribuyen, ¿verdad? Pero no necesariamente por disminuir en avión privado
vas a contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cosa distinta pues es la austeridad, ¿verdad? Que se trate de usar lo máximo posible los aviones comerciales. ¿Qué tiene que hacer México? Pues México tiene un compromiso internacional de reducir las emisiones en generación de electricidad, en transporte y en otras actividades humanas que provocan el cambio climático. Pero tiene que haber un compromiso de China, que lo tiene, y tiene que haber un compromiso de Estados Unidos, que hoy pues ya no lo tiene, lo tuvo con el presidente Biden. Ahora el presidente Trump, pues él no cree en el cambio climático y ha decidido que todo el esfuerzo para hacer vehículos eléctricos pues ya no exista y que se siga con los vehículos de combustión interna. El tema científico pues es que no sabemos con exactitud cuándo va a llover y cuándo no, si va a haber sequía en los próximos 2 años o si va a haber lluvia. Lo que sí es cierto es que todos, como tú bien decías, los glaciares, principalmente de las montañas, el Ista y el Popo, que nosotros cuando éramos niños estábamos acostumbrados a verlos siempre nevados, pues ya no están nevados casi nunca. Y esos glaciares que tenían algunos cientos de años, es decir, que era nieve que nunca se derretía, pues ya se derritió toda. Muchos países del mundo que dependen del agua de los glaciares, cuando se deshiela en la época de verano o primavera, pues son los que más problemas tienen en el abasto de agua. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y también contribuir a que disminuyan las emisiones, y ese es el Plan Nacional de Cambio Climático. No son los únicos, se sigue revisando, y en efecto el tema del cultivo de maíz y algunas otras granos, pero particularmente maíz, particularmente en el sureste, que además de utilizar transgénicos, pues generan deforestación. Entonces sí lo está atendiendo Profepa y se revisa con SADER. Como lo dije, después de la explosión de la pipa, va a haber nuevas normas para el transporte de gas LP. Hoy lo vamos a revisar y Luz Helena les puede explicar cómo es todo el proceso de trazabilidad, y ya hay filtros con la Guardia Nacional en donde participa SEA, y también revisiones de gasolineras donde también participa Profeco. Así como lo hicimos para el fentanilo y va a seguir, viene para el consumo de metanfetaminas, que es el consumo que más está creciendo en México, el de las metanfetaminas. Entonces viene una campaña muy importante para metanfetaminas, la línea de la vida, y además estamos trabajando con la SEP para ver de qué forma puede incorporarse los temas de salud mental, que una parte viene con Vida Saludable, Vive Feliz, que ya está en las primarias, pero sí tenemos que ampliarlo. Sí es. ¿Por qué se oponían a la construcción de la refinería? Pues porque sobre todo los grupos que se beneficiaban de la importación de gasolina y diésel, pues no estaban de acuerdo con que aquí se produjera más. Y eran muchos. Todavía se importa una parte, pero pues ya es mucho menor de lo que se importaba entonces. ¿Por qué se oponían al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pues los que tenían negocios, no solamente, porque finalmente quienes tenían contratos con el aeropuerto de Texcoco, pues se les pagaron, digamos, lo que correspondía a los contratos de acuerdo con las cláusulas de los contratos. El tema era el desarrollo inmobiliario que iba a tener el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, 700 hectáreas. Quienes iban a ver beneficiados de esas 700 hectáreas, pues no estaban de acuerdo con que hubiera otro aeropuerto. Y siguen con el… Pasamos aquí el video de cómo está, ahora que regresamos de el sureste, está impresionante, lleno de agua el aeropuerto, el Parque Ecológico de Texcoco, lo que iba a ser el aeropuerto. Y de todas maneras siguen insistiendo que fue la peor decisión que se pudo tomar. Son intereses creados, eso es la verdad. Y lo que quieren pues es atacar para regresar
con los privilegios que tenían. Pues ese es el objetivo.